Curso de Cálculo 1, capítulo 5, aplicaciones de la derivada. Voy a ser bastante claro en esto. Les estoy dejando mucho material de lectura del texto para terminar de afianzar los teoremas, sus demostraciones y demás datos. En el video yo voy a ir contándoles las ideas centrales, digamos. Si yo tengo una función, fíjense que supongamos que es una función que nos cuenta el eje X está midiendo el paso del tiempo en el año y el eje de Y está midiendo la cantidad de lluvia, digamos, ¿sí? Aquí este mes ha llovido mucho, aquí tenemos algo parecido a una sequía, aquí está lloviendo demasiado, sea lo que sea, o nuestros ingresos durante el año en nuestra compañía. Lo que nosotros queremos hacer con una función es exprimirle toda la información posible. Así nosotros sabremos estar preparados para estos puntos, sabremos que aquí está pasando algo. Si se dan cuenta, hay puntos que nos saltan a la vista como muy importantes. Fíjense en estos, por ejemplo. Estos puntos son importantes, ¿no? Es decir, aquí este punto es el más grande de toda esta parte de la gráfica. Este punto es el más bajo de toda esta parte de la gráfica. Y así. Cada uno de estos puntos, en cada uno de estos puntos, lo que venía comportándose de una forma empieza a comportarse de otra. Lo que venía bajando empieza a subir, lo que venía subiendo empieza a bajar. Y fíjense que esos puntos se están alcanzando. Estos puntos tienen en común que las rectas tangentes a esos puntos son horizontales. En otras palabras, la pendiente de estas rectas verdes es 0. También podemos ver que entre estos dos puntos, todos los demás puntos tienen pendientes, tangentes con pendientes positivas. Y por ejemplo, en este intervalo, todos tienen tangentes con pendientes negativas. Son cosas que nosotros podemos ir ordenando y encontrando un patrón. Nosotros vamos a querer definir los puntos críticos de una función, ¿sí? Los puntos críticos de una función son los extremos del intervalo donde está definida la función, si es que estos existen, ¿sí? Si nos dicen nosotros solo queremos ver, por ejemplo aquí en este gráfico, fíjense que por algún motivo solo nos interesa lo que está pasando entre este punto y este punto. Es lo que es el año, qué sé yo, ¿sí? Entonces esos puntos son importantes. Ahora les voy a mostrar por qué. También son importantes los valores para los cuales la derivada es igual a 0. ¿Por qué? Porque sucede exactamente esto. La pendiente es 0 y en estos puntos están pasando cosas interesantes. Y también son importantes los valores donde la derivada no está definida. ¿Por qué? Porque si la función no es derivable en ese punto, la derivada no está definida, entonces tampoco tiene sentido lo de encontrar una recta tangente en ese punto, ¿sí? Esos puntos también tenemos que tomarlos en cuenta. Sobre esto de por qué los extremos del intervalo donde está definida la función son importantes, fíjense en este ejemplo. Si yo tengo una recta que va obviamente infinitamente hacia allá e infinitamente hacia ahí, nosotros nunca vamos a poder decir que esta recta tiene un punto máximo, ¿no? Porque esta recta siempre va a estar creciendo. Y tampoco tiene un punto mínimo porque siempre va a estar bajando y bajando y bajando. Sin embargo, si yo agarro la misma recta, pero solo me interesa saber lo que está pasando entre el punto A y el punto B, es decir, solo lo que está completamente dibujado es lo que me importa, está claro que este es un punto máximo y este es un punto mínimo, ¿sí? Es decir, este es el más chico de todos estos y este es donde alcanzamos el mayor de todos estos. Entonces los puntos frontera sí que son importantes. Bien, les voy a hablar entonces del criterio de la primera derivada. Y se los voy a ir mostrando en ejercicios. Creo que es la forma más simple de mostrárselos, ¿sí? Les muestro esta definición. Si hay un intervalo S en el cual la función la derivada es siempre positiva, nosotros vamos a decir que en ese intervalo la función es creciente. Me refiero a algo como esto, ¿sí? Si se dan cuenta, entre este punto y este punto, en este intervalo de aquí, todas las rectas tangentes tienen pendientes positivas. Yo puedo decir que en este intervalo la función está creciendo. Y en este intervalo claramente está bajando, si nosotros lo vemos de izquierda a derecha, como de costumbre. Bien, nosotros podemos hacer el análisis de este tipo para una función dada y se los voy a mostrar con un ejemplo, ¿sí?
me dan esta función. La función es 2x cubo menos 3x cuadrado menos 12x, y ellos me están diciendo que solo me interesa analizar esto desde el menos 5 hasta el 6. Lo que quiero hacer es hallar los puntos críticos. Primero voy a encontrar los puntos frontera o los puntos extremos. En este caso el menos 5 y el 6. ¿Estos han salido de algún cálculo? No, han salido de lo que estaba dictado en el ejercicio. Para encontrar los otros dos grupos de puntos críticos necesito derivar la función. Al derivar la función encuentro 6x al cuadrado menos 6x menos 12 y buscamos los puntos para los cuales f de x es igual a f' de x es igual a 0. Si se dan cuenta, los únicos puntos en los que eso sucede son el 2 y el menos 1. Y es importante ver que en este ejemplo no existen puntos para los cuales la derivada no esté definida, es decir, esta función, que es un polinomio de segundo grado, está definido para cualquier número siempre. Bien, quiero que se fijen que en el siguiente paso voy a hacer lo siguiente. Voy a representar los puntos críticos hallados en una recta real. Fíjense, está el menos 1, el 2 y también el menos 5 y el 6. Fíjense que a los puntos fronteras les estoy poniendo este símbolo como para decir que son el principio y el final de nuestro análisis. ¿Sí? Y luego voy a identificar los intervalos en los cuales la derivada es positiva y los intervalos en los cuales la derivada es negativa. En otras palabras, lo que estoy haciendo aquí es un ejercicio de desigualdades, como el primer día de clases. Fíjense, la derivada es esta. Si evaluamos f en un punto que no sea uno de los puntos críticos, digamos el 0, yo obtengo esto que es claramente menos 12, que es negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el punto 0, esto es negativo. Luego será positivo y positivo. ¿Por qué está pasando esto? No se olviden, es un análisis de completa desigualdad del primer día. ¿Sí? Fíjense que han habido cambios en el 2 y en el 1, porque el 2 y el 1 no venían de factores en potencia par. Y aquí la simbolización que en verdad voy a usar va a ser esta. Cuando yo tengo un intervalo positivo, le voy a poner una flecha hacia arriba, como para denotar que es un intervalo creciente. Decreciente, una flecha hacia abajo cuando es negativo, y creciente de nuevo. Entonces, ahora puedo hacer este análisis y quedar bastante claro en esto. La función venía subiendo y en el punto menos 1 ha empezado a bajar. Está claro que en ese punto hemos subido y en ese punto hemos empezado a bajar. Está claro que en ese punto nosotros hemos alcanzado un máximo. Y lo mismo, la función venía bajando y a partir del 2 ha empezado a subir. Está claro que en el menos 2 hemos alcanzado un mínimo. Estos dos son puntos en los que la derivada es igual a 0. Estos otros dos son puntos frontera, pero también son importantes. Este sería un máximo, el final de la flecha de subida, y este sería el mínimo, el final de la flecha de bajada. ¿Sí? Así que yo no puedo bosquejar exactamente la gráfica, todavía me falta saber hacia dónde doblan las curvas, eso lo vamos a ver después, pero ya puedo tener identificados estos. Si se fijan en la gráfica de la función, bueno, una gráfica bastante las proporciones bastante movidas, pero se ve esto, ¿no? En el punto menos 1 yo estoy alcanzando un máximo, en el punto menos 2 estoy alcanzando un mínimo, y luego la cosa sigue subiendo, así que aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo. ¿Sí? Fíjense que si la función si el 6 y el menos 5 no nos hubiesen estado dados, esta función hubiese seguido creciendo hasta el infinito y ahí no tendríamos puntos críticos. ¿Sí? Fíjense que si el 6 hubiese sido una frontera abierta, con paréntesis, entonces no sería un punto crítico. ¿Sí? Bien, les muestro un par de ejemplos más, esta vez un poco más rápidos. Fíjense en esto. Hallar e identificar los puntos críticos de esta nueva función. ¿Sí? Empiezo fijándome que esta función solo existe si lo que está dentro de la raíz es positivo, ¿no? Porque es una raíz par. Para nosotros es un ejercicio de desigualdades una vez más, y me doy cuenta que esta función solo tiene sentido entre el 0 y el 4. Entonces, el 0 y el 4
son puntos frontera naturales. Por más que no nos hayan sido dados, son puntos frontera de nuestra función. ¿Sí? Por otro lado, si yo derivo la función, ¿sí? Llego a esto, ¿no? No se olviden, esta era mi función. Y al derivarla, estoy llegando a esto, ¿no? 1 sobre 2 por la raíz de menos x cuadrado por esto. Claramente aquí hay una simplificación posible entre los doses y yo estoy llegando a esta función. Identifico los puntos claves de aquí. Y los puntos claves de aquí sale un x igual a 2, de aquí sale un x igual a 0 y de aquí sale el x igual a 4. Son mis puntos claves. En el punto x igual a 2, la derivada se hace 0, está en el numerador. En el punto 0 o en el punto 4, mi derivada no está definida. Grafico todos los puntos que he encontrado en mi recta. ¿Sí? Y una vez más, evalúo en cualquier punto que no esté por ahí, digamos en el 1. Evaluando en el 1 yo veo que esto es positivo, así que esto será positivo y esto será negativo, una vez más, porque esto no está elevado a un valor par. Y, como ya habíamos dicho, la notación que vamos a usar, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo. Y esto entonces claramente es un máximo. Y estos dos, por más que no sean puntos en los que la derivada se hace 0, por ser los finales, los tomamos en cuenta y son dos mínimos. Un último ejemplo, porque aquí pasa algo interesante, ¿sí? Esta función es muy simple, x a la quinta menos x a la tercia, al cubo, perdón, 5x4 menos 3x cuadrado es la derivada. Y si yo factorizo la derivada, puedo llegar a esto, ¿no? 5 por x al cuadrado por x más la raíz de 3 quintos por x menos la raíz de 3 quintos. Mis puntos claves entonces son el 0, raíz de 3 quintos y menos raíz de 3 quintos. Fíjense, si yo evalúo esto en un número muy grande, en el 10, digamos, claramente esto evaluado en el 10, esto sería 500 menos 3 por 100, es ampliamente positivo, ¿sí? Todo esto es positivo. Aquí hay un cambio, pero en el 0, que viene de una potencia par, no hay un cambio. Y luego, positivos. Entonces, para nosotros, este es un fragmento creciente, este es un fragmento decreciente y este también es un fragmento decreciente y este es un fragmento creciente. Está claro que aquí tengo un máximo, que aquí tengo un mínimo, pero también está claro, y eso es una novedad para nosotros, que en este punto no hay ni un máximo ni un mínimo. Nosotros ya vamos a identificar esto después, cuando hagamos el análisis de la segunda derivada, y nos vamos a dar cuenta de que esto es un punto de inflexión.